Hay un caimán deslizándose en silencio por un río en el corazón de Sudamérica, seguro de que nada en esa selva puede alcanzarlo bajo el agua. Lleva minutos siendo observado desde la orilla, sin un solo movimiento, sin un solo sonido. Cuando el ataque llega, no es desde tierra ni después de una persecución. Algo se sumerge, nada hasta quedar justo detrás de él, y cierra la mandíbula sobre su cráneo con una fuerza capaz de perforar hueso en un instante. Ningún otro gran felino del planeta caza así. Esta es la historia del jaguar, el único felino verdaderamente grande que sobrevive en todo el continente americano. ¿Qué es el jaguar? Su nombre científico es Panthera onca, y es el tercer felino más grande del mundo, solo detrás del tigre y el león, y el felino más grande de todo el continente americano. Los machos adultos pueden pesar entre 56 y 96 kilos, aunque en zonas con abundancia de presas, como el Pantanal brasileño, se registraron ejemplares de hasta 130 kilos, con una longitud de cuerpo de hasta 1,85 metros, sin contar la cola. Como en la mayoría de los grandes felinos, las hembras son notablemente más pequeñas que los machos. Su pelaje amarillo anaranjado está cubierto de manchas negras agrupadas en forma de rosetas, similares a las del leopardo africano a simple vista, pero con una diferencia clave que cualquier biólogo reconoce de inmediato. Las rosetas del jaguar tienen uno o varios puntos pequeños en el centro, mientras que las del leopardo están vacías. Esa distinción no es solo estética, sino una de las formas más confiables de diferenciar ambas especies en una fotografía, algo especialmente útil porque nunca coexistieron en estado salvaje. El leopardo es exclusivamente africano y asiático, mientras que el jaguar es exclusivamente americano. Existe además una variante melánica, popularmente conocida como pantera negra, que en realidad no es una especie distinta, sino una mutación genética que produce un exceso de pigmento oscuro en la piel. Bajo ciertas condiciones de luz, todavía es posible distinguir el patrón de rosetas debajo del pelaje oscuro, un efecto que los fotógrafos de fauna llaman moiré fantasma. Esta variante es más frecuente en las selvas densas y húmedas de Centroamérica y el norte de Sudamérica que en zonas más abiertas, lo que sugiere una ventaja de camuflaje en ambientes de poca luz. A diferencia del resto de los grandes felinos, el jaguar tiene un cuerpo robusto, compacto y de patas relativamente cortas, con una musculatura mandibular desproporcionadamente desarrollada para su tamaño. Esa estructura no es casual, es la base física de la característica más famosa de la especie y la que la distingue de cualquier otro felino del planeta. Durante buena parte del siglo XX, distintos naturalistas llegaron a describir hasta 8 subespecies distintas de jaguar, basándose en pequeñas diferencias de tamaño y coloración observadas entre poblaciones de México, Centroamérica y distintas regiones de Sudamérica. Los estudios genéticos modernos, sin embargo, revirtieron esa clasificación. Hoy la comunidad científica considera al jaguar como una sola especie sin subespecies formalmente reconocidas, con variaciones regionales de tamaño y color, que responden más a diferencias ambientales y de disponibilidad de presas que a una divergencia genética real entre poblaciones. Esto convierte al jaguar en un caso relativamente inusual entre los grandes felinos, que sí mantienen subespecies reconocidas, como ocurre con el tigre o el león. La mordida más fuerte del reino felino. Todos los grandes felinos matan de forma distinta. El león y el tigre suelen sujetar el cuello de sus presas y asfixiarlas, cerrando la tráquea o cortando el flujo de sangre al cerebro durante varios minutos. El jaguar, en cambio, desarrolló una técnica de caza completamente diferente y mucho más rápida. Muerde directamente el cráneo de su presa, perforando el hueso hasta alcanzar el cerebro y provocando una muerte casi instantánea. Esa técnica exige una fuerza de mordida extraordinaria.
En proporción a su tamaño corporal, el jaguar tiene la mordida más poderosa de todos los felinos del mundo, incluyendo al león y al tigre, que son considerablemente más grandes. Distintas mediciones ubican su fuerza de mordida entre 887 y 1500 newtons, según el método de medición utilizado, suficiente para perforar el caparazón de una tortuga o el cráneo óseo de un caimán, algo que ningún otro felino grande logra hacer de forma rutinaria. Para dimensionar esa fuerza en términos comparativos, un león, siendo un animal considerablemente más grande y pesado que un jaguar, ejerce una fuerza de mordida absoluta similar o incluso menor en algunos estudios, lo que confirma que la ventaja del jaguar es precisamente esa proporción entre fuerza y tamaño corporal. Distintos investigadores calculan lo que se conoce como cociente de fuerza de mordida, una medida que ajusta la fuerza absoluta según el tamaño del animal. Y en esa escala específica, el jaguar supera de forma consistente al león, al tigre y al leopardo, ubicándose entre los mordedores proporcionalmente más poderosos de todo el reino de los mamíferos terrestres, comparable incluso con especies mucho más pequeñas y especializadas en presas de caparazón duro. Esa capacidad explica también por qué el jaguar tiene una de las dietas más variadas entre los grandes felinos, mientras que otros grandes depredadores dependen casi exclusivamente de presas de piel y carne relativamente blanda. El jaguar puede acceder a presas protegidas por caparazones, placas óseas o pieles extremadamente gruesas, ampliando drásticamente su abanico de opciones alimenticias en comparación con leones, tigres o leopardos. Varios paleontólogos proponen que esta adaptación tan particular no surgió al azar, sino como respuesta evolutiva a un contexto ecológico específico. Durante el Pleistoceno, el jaguar convivió en América con una megafauna de presas mucho más blindadas que las actuales, incluyendo especies con caparazones óseos como los gliptodontes, parientes gigantes de los armadillos actuales. Esa presión evolutiva habría favorecido a los individuos con mandíbulas y cráneos más robustos, capaces de perforar ese tipo de defensas, un rasgo que la especie conservó incluso después de que la mayoría de esas presas de la era glacial se extinguieran hace unos 10.000 años. Sentidos y comportamiento territorial. Como la mayoría de los grandes felinos, el jaguar es principalmente solitario y fuertemente territorial. Marca los límites de su territorio con arañazos en troncos de árboles, orina y heces depositadas en puntos estratégicos, y con un llamado vocal característico, una serie de gruñidos guturales y repetitivos que se describe habitualmente como un sonido similar al de una sierra cortando madera, muy distinto del rugido prolongado de un león. Ese llamado puede escucharse a varios cientos de metros de distancia dentro de la selva y cumple la función de anunciar presencia y evitar encuentros directos entre individuos adultos, que suelen ser hostiles entre sí fuera de la temporada de apareamiento. Su visión nocturna es excepcional, gracias a una capa reflectante detrás de la retina llamada tapetum lucidum, presente en la mayoría de los felinos, que multiplica la cantidad de luz disponible para las células fotorreceptoras y le permite cazar con eficacia en condiciones de oscuridad casi total. Sus bigotes, extremadamente sensibles, le permiten detectar cambios mínimos en las corrientes de aire y de agua, una herramienta sensorial clave para un cazador que, a diferencia del resto de los grandes felinos, pasa buena parte de su vida activa cerca de ríos, lagunas y zonas inundables. El territorio de un jaguar macho adulto puede variar enormemente según la disponibilidad de presas. En regiones muy ricas en alimento, como el Pantanal, puede ser tan reducido como 25 a 40 kilómetros cuadrados, mientras que en zonas más áridas o con menor densidad de presas, como partes del Chaco o del norte de México, puede superar los 500 kilómetros cuadrados. El territorio de un macho suele solaparse con el de varias hembras, pero rara vez con el de otro macho adulto, lo que convierte a los desplazamientos de individuos jóvenes en busca de territorio propio en una de las etapas más riesgosas de su vida. A diferencia de los grandes felinos africanos y asiáticos, que suelen trepar únicamente cuando es estrictamente necesario, el jaguar es también un buen escalador, capaz de subir a árboles de gran altura, tanto para descansar como para acechar presas desde arriba, aunque su cuerpo pesado y compacto
lo hace menos ágil en las alturas que el leopardo, considerado el trepador más hábil entre los grandes felinos. Sus garras, retráctiles como las de todos los félidos, funcionan tanto como herramienta de caza como de escalada, y dejan marcas características en la corteza de los árboles que los investigadores de campo utilizan, junto con las cámaras trampa, para confirmar la presencia de la especie en una zona determinada. ¿Cómo caza y qué come? El jaguar es un cazador solitario, principalmente nocturno y crepuscular, aunque puede cazar de día en zonas con poca presencia humana. Se documentaron más de 85 especies distintas dentro de su dieta, un rango extraordinariamente amplio: capibaras, pecaríes, venados, monos, armadillos, tapires, aves, peces y, de forma más particular que cualquier otro gran felino, caimanes, tortugas y anacondas. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, que evitan el agua siempre que pueden, el jaguar es un nadador excepcional y busca activamente ambientes acuáticos para cazar. En regiones como el Pantanal brasileño, la mayor extensión de humedales tropicales del mundo, se lo observó nadando largas distancias para emboscar caimanes directamente en el agua, sujetándolos por detrás del cráneo antes de que puedan reaccionar. Ese comportamiento es prácticamente único entre los grandes felinos y convirtió al jaguar en uno de los pocos depredadores del planeta capaces de cazar de forma rutinaria a otro gran depredador reptiliano. Su técnica de caza combina el sigilo con la emboscada. Se desplaza lentamente, camuflado entre la vegetación, hasta quedar a muy corta distancia de la presa, y ataca con una explosión de velocidad y fuerza en una distancia corta, sin perseguir carreras largas como hacen el guepardo o el león. Una vez capturada la presa, suele arrastrarla hasta un lugar protegido, frecuentemente cerca del agua o entre vegetación densa, antes de alimentarse. Distintos estudios de campo realizados con collares satelitales y análisis de restos de presas encontraron variaciones notables en la dieta según la región. En algunas zonas del Pantanal, los capibaras y los caimanes representan una proporción muy significativa de las capturas registradas, mientras que en selvas más densas de Centroamérica, los pecaríes y los armadillos ganan protagonismo. Esta capacidad de adaptar su dieta según la disponibilidad local de presas es una de las razones por las que el jaguar logró sobrevivir en ambientes tan distintos entre sí, desde selvas lluviosas hasta matorrales semiáridos. Ataca a los humanos. A pesar de su fuerza y de su reputación histórica, el jaguar tiene una de las tasas de ataques a humanos más bajas entre los grandes felinos del mundo. Los registros documentados de ataques son extremadamente escasos en comparación con los del tigre, el león o incluso el leopardo, y la gran mayoría de los casos reportados involucran animales heridos, acorralados o hembras defendiendo crías, más que un comportamiento predatorio dirigido hacia personas. Distintos especialistas atribuyen esta baja conflictividad directa a que el ser humano no forma parte del repertorio de presas habituales de la especie, ya que el jaguar tiende a evitar activamente el contacto humano siempre que tiene la posibilidad de hacerlo, prefiriendo huir antes que confrontar. Reproducción y crías. El jaguar no forma manadas ni parejas estables. Machos y hembras se encuentran únicamente durante el breve periodo de apareamiento, y cada individuo adulto mantiene y defiende un territorio propio, que puede superponerse parcialmente con el de individuos del sexo opuesto, pero no con el de otros del mismo sexo. No existe una temporada reproductiva fija. Puede aparearse en cualquier época del año, aunque en algunas regiones se observan picos estacionales asociados a la disponibilidad de presas. La gestación dura entre 91 y 105 días, y la hembra da a luz camadas de entre 1 y 4 cachorros, siendo 2 el número más habitual. Los cachorros nacen ciegos e indefensos, completamente dependientes de la madre, que los oculta en guaridas protegidas, huecos de árboles, cuevas rocosas o vegetación muy densa, y los cambia de lugar periódicamente para reducir el riesgo de que un depredador los localice, incluyendo machos adultos de su propia especie, que en algunas circunstancias pueden matar crías que no son propias. Las crías comienzan a acompañar a la madre en sus recorridos de caza recién a partir de los 6 meses de edad y permanecen bajo su cuidado y aprendizaje hasta aproximadamente los 2 años,
cuando alcanzan la independencia y deben establecer su propio territorio, un proceso que puede resultar particularmente riesgoso para los machos jóvenes, obligados a desplazarse largas distancias a través de territorios ya ocupados por adultos, hasta encontrar un espacio disponible. El jaguar puede vivir entre 12 y 15 años en estado salvaje y hasta 20 años en cautiverio. La mortalidad durante los primeros meses de vida es considerablemente alta, como ocurre en la mayoría de los grandes felinos. Se estima que una proporción importante de los cachorros no sobrevive hasta la independencia, ya sea por depredación de otros animales, enfermedades, abandono en caso de escasez extrema de alimento, o infanticidio por parte de machos adultos no emparentados, un comportamiento documentado en varias especies de felino grande y que algunos investigadores interpretan como una estrategia reproductiva. Al eliminar crías ajenas, el macho acelera el regreso de la hembra a un nuevo ciclo de celo, incrementando sus propias probabilidades de reproducirse con ella. ¿Dónde vive? Históricamente, el jaguar se distribuía desde el suroeste de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, ocupando una enorme diversidad de ambientes: selvas tropicales húmedas, bosques secos, humedales, sabanas e incluso zonas semiáridas de matorral. Hoy esa distribución se redujo drásticamente. Se estima que el jaguar desapareció de aproximadamente el 50% de su territorio histórico y está completamente extinto como población reproductiva en países donde antes era común, como El Salvador y Uruguay, además de haber sido prácticamente eliminado del territorio de Estados Unidos, donde hoy solo se registran avistamientos ocasionales de machos individuales que cruzan desde México, sin población reproductiva establecida. Las poblaciones más importantes que quedan se concentran en la cuenca del Amazonas, el Pantanal brasileño, posiblemente el mejor lugar del mundo para observar jaguares en libertad, gracias a la combinación de alta densidad de presas y vegetación relativamente abierta que facilita su avistamiento. La selva del Chaco, entre Paraguay, Bolivia y Argentina, y distintas regiones de Centroamérica y México. La organización Pantera y sus socios impulsan desde hace más de una década el llamado Corredor del Jaguar, un proyecto que busca identificar y proteger las rutas naturales que conectan poblaciones de jaguar a lo largo de todo el continente, desde México hasta Argentina, para evitar el aislamiento genético entre grupos cada vez más fragmentados. Un dato que suele sorprender es que el jaguar comparte buena parte de su territorio actual con el puma, el otro gran felino americano, a pesar de que ambos pertenecen a ramas evolutivas completamente distintas dentro de la familia de los félidos. El jaguar está emparentado con los grandes felinos rugidores del género Pantera, leones, tigres, leopardos, mientras que el puma pertenece a un linaje separado, más cercano genéticamente al guepardo africano que al propio jaguar, a pesar de convivir en el mismo continente. Donde ambas especies coexisten, suelen dividir el territorio evitándose activamente, y el jaguar, al ser considerablemente más grande y fuerte, ocupa preferentemente los ambientes con mayor disponibilidad de agua y presas grandes, dejando al puma las zonas más marginales o los ambientes más secos y abiertos. Actualmente, la especie mantiene poblaciones confirmadas en 18 países americanos, desde México hasta el norte de Argentina, aunque con una distribución sumamente desigual. Mientras que países como Brasil, Perú, Bolivia y Colombia todavía conservan extensiones considerables de hábitat conectado, principalmente dentro de la cuenca amazónica, otros países de Centroamérica sostienen apenas poblaciones pequeñas y fragmentadas, dependientes casi por completo de la superficie protegida dentro de parques nacionales y reservas biológicas. Panamá y Costa Rica, por ejemplo, funcionan como un cuello de botella geográfico crítico para la especie. Cualquier corte en la conectividad de hábitat en esa región angosta del istmo centroamericano puede aislar por completo a las poblaciones de América del Sur respecto de las de México y el resto de Centroamérica. ¿Por qué está en peligro de extinción? La historia reciente del jaguar tiene un antes y un después muy marcado. Durante buena parte del siglo XX, la especie fue cazada intensamente por su piel. Solo durante los años 60 se extrajeron más de 15,000 pieles de jaguar por año, únicamente de la Amazonia brasileña, alimentando una demanda internacional de abrigos y accesorios de lujo
que llevó a la especie al borde del colapso en varias regiones. Ese comercio se frenó drásticamente a partir de 1973, cuando el jaguar quedó protegido bajo el apéndice 1 de la Convención CITES, la categoría de mayor protección posible, que prohíbe su comercio internacional con fines comerciales. Hoy, a nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al jaguar como especie casi amenazada, una categoría menos grave que vulnerable o en peligro, pero que esconde una realidad mucho más preocupante a nivel regional. En México, por ejemplo, está clasificado a nivel nacional como especie en peligro de extinción, con una población estimada en poco más de 5.300 ejemplares, según el Censo Nacional de 2024, cifra que de todos modos representa un incremento de aproximadamente el 10% respecto de 6 años atrás. En el extremo opuesto, la población de la selva atlántica de Brasil y la de Argentina cayeron a niveles críticos. En Argentina, distintos estudios estiman que apenas quedan entre 200 y 300 ejemplares en todo el país, concentrados principalmente en la región del Chaco y en pequeños núcleos de misiones, frente a una distribución que originalmente cubría buena parte del norte del territorio nacional. La amenaza principal hoy ya no es la caza por su piel, sino la pérdida y fragmentación del hábitat. La expansión de la ganadería, la agricultura a gran escala y la construcción de rutas dividió el territorio del jaguar en parches cada vez más pequeños y desconectados entre sí, dificultando el intercambio genético entre poblaciones distintas. La deforestación del Amazonas y de la selva atlántica brasileña, dos de los ecosistemas más importantes para la especie, continúa a un ritmo que distintos estudios científicos describen como una de las principales causas de declive poblacional, sospechado de entre 20% y 25% en las últimas 3 generaciones de jaguar, equivalentes a unos 21 años. A eso se suma un problema menos citado, pero igual de real: la mortalidad por atropellamiento en rutas que atraviesan hábitat de jaguar, cada vez más frecuente a medida que la infraestructura vial avanza sobre zonas antes prácticamente inaccesibles. A esa pérdida de hábitat se suma el conflicto directo con productores ganaderos. Cuando el jaguar pierde acceso a sus presas naturales por la degradación de su hábitat, puede atacar ganado doméstico, lo que en muchas regiones deriva en cacería de represalia por parte de los propios productores, una de las principales causas de muerte directa de jaguares adultos en la actualidad. Investigaciones recientes documentaron este conflicto de forma particularmente intensa en el llamado Arco de Deforestación Amazónico, la franja donde el avance de la ganadería sobre la selva es más acelerado y donde jaguares y pumas compiten cada vez más directamente con el ganado por el mismo territorio. En los últimos años, apareció además una amenaza relativamente nueva: el tráfico de partes de jaguar, especialmente colmillos y huesos, hacia mercados asiáticos, donde se los utiliza como sustituto de partes de tigre en la medicina tradicional y como objetos de estatus. Investigaciones de campo documentaron esta demanda creciente en varios países de Centroamérica y Sudamérica en la última década. Un fenómeno que preocupa particularmente a los especialistas, porque replica, a menor escala, la misma dinámica de comercio ilegal que devastó a las poblaciones de tigre en Asia. Investigaciones periodísticas y académicas, incluso, documentaron intentos de fabricar y comercializar productos de jaguar dentro de contextos tan inesperados como prisiones de Bolivia, donde reclusos elaboraban artesanalmente objetos con partes del animal para su venta clandestina, evidencia de lo extendida y diversa que se volvió esta cadena de tráfico en los últimos años. Otros datos que pocos conocen. Su nombre tiene origen guaraní. Jaguar significa aproximadamente la fiera que mata de un solo salto, una descripción bastante literal de su forma de cazar. Los primeros colonizadores europeos adaptaron esa palabra al español y al portugués casi sin modificarla, algo poco común entre los nombres de animales americanos, la mayoría de los cuales terminó reemplazado por términos de origen europeo. En 2018, un estudio reveló algo que sorprendió incluso a los especialistas. El pelaje del jaguar es biofluorescente. Bajo luz ultravioleta, tanto los ejemplares con el patrón clásico de rosetas como los melánicos emiten un resplandor azul y verdoso, apenas visible al ojo humano en condiciones normales.
Todavía no está claro si esta propiedad cumple alguna función biológica concreta. Comunicación, camuflaje adicional en ciertas condiciones de luz, o si es simplemente un efecto secundario de la composición química de su pelaje. Pero el hallazgo abrió una nueva línea de investigación sobre la visión y el comportamiento nocturno de la especie. El registro de natación más largo documentado para un jaguar silvestre supera el kilómetro de distancia en mar abierto. Hay avistamientos confirmados de individuos cruzando brazos de mar entre islas cercanas a la costa. Algo excepcional entre los grandes felinos, que en su gran mayoría evitan el agua salada. Ese mismo dominio del agua explica por qué el jaguar, a diferencia del león o el tigre, nunca necesitó desarrollar una melena o un pelaje particularmente largo. Pasa gran parte de su vida activa, mojado, y un pelaje corto y aceitoso le resulta mucho más funcional. Por último, un dato geológico poco conocido. El registro fósil confirma que el jaguar llegó a habitar gran parte de lo que hoy es Estados Unidos, con restos encontrados tan al norte como Pensilvania y Nebraska, mucho más allá del límite actual de su distribución. Ese hallazgo llevó a varios biólogos de conservación a proponer, en los últimos años, la reintroducción experimental del jaguar en el suroeste de Estados Unidos. Un debate todavía abierto entre quienes ven una oportunidad real de restaurar parte de su rango histórico y quienes cuestionan la viabilidad del proyecto en un territorio hoy mucho más fragmentado y poblado que hace un siglo. Lo que se está haciendo para protegerlo. La organización Pantera, especializada exclusivamente en la conservación de grandes felinos, lidera junto a gobiernos y otras organizaciones el Corredor del Jaguar, una estrategia que abarca 18 países, desde México hasta Argentina, y que busca mantener y restaurar la conectividad entre las distintas poblaciones de la especie a través de áreas protegidas, corredores biológicos y trabajo directo con comunidades y productores rurales. Esta estrategia tiene raíces que se remontan a los años 80, cuando el biólogo estadounidense Alan Rabinowitz, apodado más tarde el hombre jaguar por su trabajo pionero con la especie, impulsó en Belice la creación de la Reserva de Vida Silvestre de la Cuenca de Coxcomb, establecida en 1986 y reconocida como la primera área protegida del mundo, creada específicamente para conservar al jaguar. En paralelo, WWF impulsa la Estrategia Regional para la Conservación del Jaguar, alineada con el llamado Plan Jaguar 2030, que identificó 15 paisajes prioritarios en América Latina, donde concentrar los esfuerzos de protección de hábitat y reducción del conflicto humano-jaguar. Uno de los casos más destacados de recuperación activa ocurre en Argentina, en la provincia de Corrientes. Tras 70 años sin ningún jaguar salvaje registrado en la región, el Centro de Reintroducción del Yaguareté, ubicado en el Parque Iberá, logró establecer una población fundacional a partir de ejemplares donados por instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Hoy esa población reintroducida representa casi el 10% de todos los jaguares que existen en el país, y en 2024 se registró un hito inédito. Por primera vez en la historia, un jaguar silvestre, nacido en libertad, fue capturado y trasladado exitosamente entre dos parques nacionales argentinos, como parte de un esfuerzo activo por repoblar la región chaqueña. A nivel de manejo del conflicto con la ganadería, distintos programas en México, Brasil y Centroamérica trabajan en la implementación de cercos eléctricos, refuerzo de corrales nocturnos y compensación económica a productores por pérdidas de ganado atribuibles al jaguar, con el objetivo de reducir los incentivos para la cacería de represalia. El monitoreo con cámaras trampa, hoy estandarizado en la mayoría de los países con población de jaguar, permite además contar individuos de forma no invasiva. Cada jaguar tiene un patrón de manchas único, tan identificable como una huella digital humana, y generar estimaciones poblacionales cada vez más precisas, como el Censo Nacional que México repite periódicamente desde hace más de una década. Ese método de monitoreo se apoya en modelos estadísticos de captura-recaptura espacial,
Se instalan grillas de cámaras trampa distribuidas de forma sistemática a lo largo de una región, y a partir de la frecuencia con la que cada individuo identificado por su patrón de manchas vuelve a aparecer en distintos puntos de la grilla, los investigadores pueden calcular con bastante precisión tanto la densidad de población en esa zona como el tamaño de los territorios individuales, sin necesidad de capturar ni inmovilizar a un solo animal. Esta metodología, relativamente reciente, revolucionó la forma en que se estudia a un depredador tan esquivo y de hábitos tan discretos como el jaguar. Y es la base científica detrás de la mayoría de los censos nacionales que hoy existen en América Latina. El jaguar sobrevivió millones de años, como el gran depredador indiscutido de las selvas americanas, venerado como una deidad por las civilizaciones que compartieron su territorio durante siglos, y hoy convertido en símbolo nacional de varios países del continente que alguna vez recorrió de punta a punta. Su historia, sin embargo, depende hoy de algo mucho menos espiritual y mucho más concreto. Si el continente logra mantener conectados los fragmentos de selva y monte que todavía le quedan, o si termina de dividirlos en islas demasiado pequeñas para sostener a un animal que necesita, literalmente, kilómetros y kilómetros de territorio continuo para sobrevivir y reproducirse con la diversidad genética suficiente. La recuperación en lugares como Corrientes demuestra que, cuando existe voluntad sostenida en el tiempo, ciencia aplicada y trabajo conjunto con las comunidades locales, hasta un depredador ausente durante 70 años puede volver a caminar por su territorio original. El jaguar no necesita que se lo venere como hicieron los mayas o los aztecas. Necesita, simplemente, que le dejen el espacio suficiente para seguir siendo lo que fue durante millones de años, el felino más grande y más poderoso de todo un continente.